Ok, vamos a tener un tiempo, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en la mano del Señor, vamos a predisponer, tenemos nuestros cuadernos, nuestros bolígrafos para apuntar, si queréis. Yo no me da tiempo, Antonio. ¿No te das? Es verdad, es que no me da tiempo. Ok, no hay problema, no hay problema. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, oramos Gracias, en el nombre Señor. de Jesucristo. Bendito sea tu Padre, nombre. que tu gracia esté hoy sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por haber recibido esta invitación y por tu presencia, que ya desde antes, Señor, tú ya nos estabas esperando. Gracias, Padre, porque tú has determinado que este tiempo es un tiempo para tu gloria y para tu honra, para acercarnos, Padre, a tu palabra, para poder comprender un poquito más el mensaje del Evangelio de Jesucristo que nos has dado, y que esperamos, Padre, que recibamos esa gracia para que no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestra alma, sino que también nuestro espíritu sea lleno, Señor, y que podamos de verdad disfrutar y gozar de este mensaje y de este Evangelio. Padre, gracias que has venido para que seamos felices. Gracias, Padre, que has venido, Señor, para darnos esta respuesta, para sacarnos del ostracismo y ponernos, Padre, en el lugar que nos corresponde como hijo tuyo. Gracias, Padre, que a ti te ha placido, Señor, darnos este secreto a esta manada pequeña, este secreto del reino de los cielos. Gracias, Padre, que estás con nosotros. Padre, estás aquí en este lugar. Y Señor, y tu plan y tu voluntad es bendecirnos de tal manera que nos levantemos como esos testigos del amor del Padre Eterno para que otras almas puedan venir también a conocerte. Gracias porque a ti, Señor, te ha placido utilizarnos, usarnos, Padre, con lo que somos, siendo, Padre, esas vasijas de barro y que a veces inútiles, pero que tú has puesto dentro de nosotros un gran secreto, el secreto de Cristo. Así que, Padre, gracias. Y oramos para que tu Espíritu Santo se mueva y dentro de nuestras vidas nos hagas movilizarnos también a su vez a nosotros. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a, hoy quizás vamos a hacer un pequeñito resumen. Voy a traer un esquema, digamos, y espero que os ayude más que os confunda. A veces los esquemas tienen esa cualidad, no se sabe muy bien, pero vamos a recordar un poquito y lo vamos a estar viendo de esta manera. No sé si veis bien, pero ¿qué es lo que teníamos en primer lugar? Hablábamos de qué, de las bendiciones originales, que no siempre se nos ha enseñado, que no siempre se nos ha mostrado, siempre el pecado, pero nunca se nos hablaba de la bendición original. Esa bendición original que nos hablaba en Génesis 1:27. Recordamos cuál es la bendición que Dios nos ha dado, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que eso es nuestra identidad. ¿Amén? ¿Eso qué significa? Que de alguna manera esto es el Evangelio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Que somos creación suya, que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y además nos ha puesto la autoridad de ¿qué? Génesis 1:28. Nos puso como administradores de todo lo creado. Es decir, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos la autoridad sobre este mundo, sobre esta realidad que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado esa autoridad ¿a quién? A sus hijos, a nosotros. Amén. Y no solamente eso, sino que además en Génesis 2:7, como vemos también aquí, ¿qué nos ha dado? El soplo, el aliento de vida. Es decir, el único ser de la creación que tiene Espíritu de Dios para poder tener ¿qué? Comunicación con Dios. Pero también decíamos que Dios es un Dios de pactos. Amén. No olvidemos esta palabra, pactos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el pacto es lo que Dios nos ha dado. No es un contrato. Contrato significa un acuerdo entre dos partes, ¿de acuerdo? Donde uno tiene que cumplir una parte del contrato y la otra parte tiene que cumplir la otra parte del contrato a la cual está referido. Pero un pacto no. Un pacto es lo que Dios ha prometido hacer, indistintamente de lo que nosotros hagamos. Es decir, el pacto de Dios es un pacto que establece que el hombre tiene que aceptarlo voluntariamente y ya está. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue el pacto de Dios? Génesis 2:17. ¿Os acordáis? El árbol del conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Nos acordamos? Del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. ¿Recordamos?
¿Por qué es malo? ¿Era malo tener ese conocimiento? Estamos recordando, ¿eh? ¿Por qué es malo o era malo el árbol del conocimiento del bien y del mal? Este que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Perdón? No tenían conciencia, no, ahí no, desde luego, ni del bien ni del mal. Es decir, no existía ni el bien ni el mal antes de comerlo, por lo tanto no podían pecar, estaban en la presencia de Dios, no había pecado. Amén, no había pecado. Ahora, cuando ellos comen, entonces ya sí, porque como uno tiene conciencia y conocimiento de lo que hace, entonces sí se le puede juzgar. Tú sabes el bien y el mal, entonces eres culpable si haces el mal. ¿Cuál es el problema? Que el hombre piensa que puede hacer el bien, el hombre piensa que es capaz de hacer las cosas bien. Pero ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Os acordáis de lo que dijo Pablo? Que encuentro una ley en mí. Que queriendo hacer el bien hago el mal. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que aun cuando uno sabe lo que está bien, no es capaz de hacerlo, no puede hacerlo, porque está la ley del pecado que brinda sobre cada uno de nosotros. Entonces, el conocer el bien y el mal no te exime de hacerlo. Es decir, tú puedes conocerlo, pero no vas a poder hacerlo. ¿Os acordáis cuando decíamos, es bueno leer la Biblia? Sí. ¿Cuánto la leemos? Yo la leo por poco, la verdad. Poco, poquito. ¿Es bueno orar? Sí, oro todos los días. ¿Cuánto? Por la mañana y por la noche. 2 veces, te falta una. Vale, por la Porque mañana. son 3 tiempos de oración los que la Biblia se nos menciona. 3 tiempos. Bueno, aproximadamente, ¿no? Podemos ver. Ahora, ¿pero qué nos dice aparte de 3 tiempos? Nos dice que oremos En todo el tiempo. Lo hacemos, no podemos hacerlo todo, ¿verdad? ¿Qué significa? Con sabiendo lo que es bueno no lo podemos hacer. Sabemos lo que es bueno, pero no siempre lo podemos realizar. ¿Pero cuántas cosas malas hacemos? ¿Pero queremos hacerlas? ¿Somos hijos de Dios? ¿Alguien quiere hacer el mal? No. Que salga por la puerta, ¿eh? Porque se convierta. No queremos hacer mal. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque hay una ley que está en nosotros. Hay una ley que opera en cada uno de nosotros que no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque quebramos el pacto de Dios. Al quebrar el pacto de Dios, nos damos cuenta de que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. ¿Qué necesitamos? Otra ley. Porque ¿cómo se supera una ley? A ver, ¿algún físico, algún químico, alguien que sepa de leyes? ¿Algún estudiante? ¿Cómo se vence una ley natural? ¿Cómo se vence, por ejemplo, la ley de la gravedad? Con otra ley, tanto no. Con otra ley que sea superior a la ley que estamos interponiendo. Otra ley. Entonces, cuando está la ley del pecado, ¿qué necesitamos? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:2. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya esto lo hemos visto. Y ahora recordamos en la parte de aquí de abajo, esta parte de aquí, ¿qué es lo que tenemos? El pecado original. ¿Qué es lo que pasó? Que todo funcionaba bien cuando estaba el hombre dentro del pacto. Pero al quebrar el pacto, ¿qué es lo que pasó? Cuando el hombre y la mujer, que ya lo vimos, comieron el fruto, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos entonces en este lugar, Génesis 3, del 1 al 6. El hombre queda apartado y separado de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre queda apartado de Dios? Pues queda sencillamente que el hombre, por cuanto todos pecaron, están destinados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Qué ocurre? Que cuando uno está apartado de Dios, no le queda más remedio que pecar. Por cuanto está el espíritu del pecado, nosotros no tenemos más remedio que pecar, como decía Pablo, que aun cuando no quiero hacerlo, lo hago, porque opera en mí esa ley. Entonces, cuando uno está apartado de Dios, por mucho que se esfuerce, va a pecar. Entonces, y fijaros que el orden primero es separado de Dios y después el pecado. ¿Amén? ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos solucionar el problema. ¿Pero qué es el problema solucionamos? ¿El estar apartado o el pecado? Tenemos que solucionar el estar apartado de Dios para solucionar el problema del pecado. Ahora, ¿de qué nos damos cuenta? De que en la mayoría de iglesias, en la mayoría de lugares, donde siempre se pone más énfasis es en el pecado. ¿No? No hay que pecar, hay que portarse bien, hay que hacer esto, no hagas, no vayas, no esto, no.
momentos de mandamientos prohibitivos, de cosas que no se pueden hacer, pero mientras que yo estoy trabajando en lo que no se puede hacer, la raíz, que es el origen del problema, que es que están apartados de Dios, sigue estando ahí y creando problemas por mucho que nos esforcemos nosotros. Por muy fuertes que seamos, por mucho que nos opongamos, no podemos vencerlos. Amén. Entonces, da igual que aquí el pastor o quien sea se ponga a hablar, no peque, no hagas o deja de hacer, si no has dado primero el problema o has solucionado el problema de estar apartado de Dios. ¿Entendemos esto? Entonces a las personas no es decirles no hagáis esto, sino que a las personas hay que decirles tienes que venir a Cristo, tienes que estar dentro del Evangelio, tienes que estar dentro del pacto que Dios está estableciendo. Amén. El problema del pecado es que estamos fuera del pacto de Dios. La solución que es estar dentro del pacto de Dios. Si estamos dentro del pacto de Dios, podremos solucionar entonces el problema del pecado, porque estamos poniendo la solución en la raíz del problema. ¿Amén? Amén. Si no ponemos la solución a la raíz del problema, el problema no se va a solucionar por mucho que nosotros queramos hacer. Estaremos siempre bajo la ley del pecado. No solamente eso, sino como dice Juan 8:44, por cuanto somos hijos del Dios, del diablo, del padre de mentira, que quedamos bajo su mano, quedamos bajo su influencia. Es el estado en el que quedó el hombre, es el estado en el cual quedó Adán y Eva, y por lo tanto quedamos nosotros de esa manera. El otro día en Colindres hacía la pregunta, ¿por qué nosotros somos o por qué nosotros sufrimos el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué? Si ellos pecaron, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias? Es lo que nos dejaron ellos. ¿Por qué? Por el pacto, Antonio. Pero ¿por qué si ellos lo quebraron sufro yo? Es una descendencia, ¿no? ¿Yo? La descendencia. A ver, más, La descendencia de Adán. ¿Perdón? La descendencia de Adán. La descendencia de Adán. Ok. ¿Y tenemos algún texto, alguna parte de la Biblia que nos respalde lo que estamos diciendo? ¿Nadie? Es bueno que sepamos textos, que sepamos dónde nos apoyamos en la Biblia. ¿Alguien puede leer Romanos 5:3? Perdón, Romanos. Génesis 5:3. ¿Alguien puede leer Romanos 5:3 en voz alta, clara? Voz de barítono. Amén. A ver, mi hermano. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Amén. Set. Amén. ¿Habéis leído bien? ¿Habéis escuchado bien? No. ¿No? Dice que Adán y Eva tuvieron un hijo, después de los años que ha dicho, a imagen y semejanza de Adán. Pero Adán, la imagen y semejanza de quién era? De Dios. ¿De Dios? De Dios. Pero Adán y Eva, o sea, ya los hijos de Adán y Eva ya no eran semejanza de Dios. Eran semejanza de Adán y Eva. Adán, semejanza de papá. Amén. Y como somos creados a imagen y semejanza de papá, papá estando en pecado original, yo hijo nazco en pecado original. Amén. Si mi papá es esclavo, yo cuando nazco seré esclavo. Amén. Si yo soy español, vivo en España y tengo un hijo, ¿mi hijo qué es? Español. ¿Entendemos? Pero tenemos que apoyarnos siempre con la palabra. ¿Por qué nosotros sufrimos? Porque somos la imagen y semejanza de nuestros padres, que venimos de ese origen espiritual. Por eso sufrimos, por eso estamos donde estamos. Por eso necesitamos el pacto eterno de Cristo. Necesitamos que Dios nos revele nuevamente un pacto. Como decíamos, Dios es un Dios de pacto. Estábamos en ese estado, en esa condenación, que veníamos todos de ese sufrimiento de nacer bajo pecado original. ¿Qué hemos hecho? No habéis hecho nada, hijo mío, pero es que es la herencia espiritual. Es que mi papá era calvo. Eres calvo porque tu papá era calvo, es la herencia generacional. Miremoslo hacia atrás, veremos cómo nuestra herencia genética fluye. No, nos parecemos a papá, mamá, mi abuelo, mi abuelita, hay cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces es igual que, ¿no? Cuidado que te señalo, cuidado.
una letra de un cantautor cubano, Sí. no todos nacemos así. No to- Pero además, ya cuando el niño va creciendo, ya no va por las leyes se convierte. de Dios, es las leyes del Padre. Cuando la primera ley la pone papá. Claro, por eso la herencia espiritual. Por eso es que Jesús, cuando viene al mundo, no puede venir de un papá. Amén. Tiene que Amén. venir de María Virgen para que no venga con la herencia espiritual de pecado que tenían los descendientes de Adán hasta el día de hoy. Amén. Pero Jesús no nació bajo el papá, sino por la obra del Espíritu Santo. Exactamente. Amén. Amén. Entonces por eso Jesús es Cristo y por eso Jesús vino y no tuvo pecado y pudo morir por cada uno de nosotros. El justo por los injustos. Eso Amén. es. Eso es por qué María tenía que ser virgen. Pero ese ya es otro tema que trataremos. Hoy estamos viendo el nuevo pacto que Dios nos dio. Dios nos dio el Evangelio. ¿Qué nos dio? Génesis 3:15. Dios sale en busca de Adán. Dios sale en su busca. Dios dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? El Evangelio es Dios saliendo en busca del hombre. La religión, para que tengamos la diferenciación entre evangelio y religión, que es diferente, la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. ¿De acuerdo? Pero el evangelio es Dios quien sale al encuentro del hombre. Es Amén. decir, Dios salió a tu encuentro. Amén, así es. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos a punto del desastre, el destino eterno, Dios sale a tu encuentro. Igual que le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No le preguntó qué has hecho. No le preguntó qué has hecho, por qué has pecado. No salió con un reproche, salió con una búsqueda. Dios no nos reprocha. Es bueno que entendamos esto, porque si Dios no me reprocha a mí, ¿por qué tú reprochas a tu hermano? O reprochamos al hermano. No podemos reprochar. ¿Por qué? Porque es por gracia. ¿De acuerdo? Dios te llamó a ti por gracia, salió en tu búsqueda. Dios te buscó. Si estás aquí, no es porque tú quisiste, sino porque Dios te buscó. Dios te encontró donde estabas. Amén. Amén. Hoy antes de venir estaba escuchando un pequeñito mensaje y estaba hablando de la oveja perdida. Dice, pero la palabra perdida es mucho más profunda de la que nosotros interpretamos. La palabra es pololos en griego. ¿Qué significa? No es que sea solamente perdido, sino que está perdido, pero absolutamente perdido y a punto de ser destruido. Una oveja perdida no sabe hacia dónde va. Una oveja perdida cuando se pierde se queda quieta y se esconde y se queda quieta hasta que o es encontrado por los lobos o muere por inanición. O sea, es decir, está absolutamente destruida, perdida. No es desorientada en el campo, no es que esté por el campo perdida diciendo, oye, ¿por dónde voy ahora? No, está posiblemente en un lugar donde no hay salida ni solución. Ese perdido es que no hay respuesta ni solución para ti. Es por eso que Cristo, el buen pastor, sale en tu búsqueda cuando estabas en esa condición. Quizás estabas en el último suspiro, en el último momento, en la última angustia, y es en ese momento donde el buen pastor, Cristo, te encontró. Amén. Y te volvió a traer. Génesis 3:15 está hablando de esa simiente, está hablando de ese buen pastor que va a venir, está hablando de esa simiente que va a nacer, que pisará la cabeza a la serpiente. Aunque él sea herido en el calcañar, pero él pisará la cabeza a la serpiente. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto ya no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ya lo has quebrantado, lo hemos quebrantado. Pero ahora está el nuevo pacto, el de la simiente. ¿Quién es la simiente? Entonces, creo que lo hablamos. ¿Quién es la simiente que está hablando Génesis 3:15? De Cristo. ¿Dónde lo dice? En Génesis. ¿Dónde lo dice? ¿Qué es Cristo? No. Esto es para recordarlo, ¿eh? Gálatas 3:16, donde habla de que solamente hay una simiente, y esta es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos a continuación entonces? Vemos ya aquí abajo, no se ve muy bien, que la simiente, esa simiente es el Mesías prometido, Yeshua HaMashiach, el Mesías,
Y ese Mesías, que es en hebreo, la palabra Mesías en hebreo, en griego la tradujeron, en la Septuaginta la tradujeron como Cristo. Amén. Mesías igual Cristo. Cristo en griego. ¿Y en español? ¿Cómo tradujeron Cristo al español? ¿No? Como ungido. Amén. Amén. Como ungido. Y tomando la palabra ungido, por cuanto es el significado de Mesías, Cristo, en nuestro castellano ungido, es el significado. Por eso cuando hablamos de Jesucristo, el nombre no es Jesucristo, el nombre es Jesús de Nazaret o Jesús. Cristo es el ungido, Jesús el ungido de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿A quiénes se ungían en aquella época, en la antigüedad? Vemos que en el primer lugar el verdadero profeta. ¿Por qué se ungían a los profetas? Porque el profeta era quien enseñaba el camino al Padre. Es el único que nos enseña el camino, la dirección que teníamos que tener. Por eso es la palabra importante. Jesús es el camino. ¿Quién lo dice o cuándo lo dice? Lo tenemos aquí, Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy. Camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús mismo está diciendo, no os voy a enseñar un camino, sino que yo soy el camino. Amén. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. ¿De acuerdo? Nadie puede ir al Padre. Por eso Él es el verdadero profeta, porque no solamente indica un camino, sino que Él mismo se elige como el camino. No hay otros caminos, no hay otros lugares, no hay otra manera, no hay otra forma de llegar al Padre. No la hay, no la encontramos en las Escrituras, no lo hay. Jesús mismo lo dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Solamente existe ese camino. Por eso Él es el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas. Se han levantado muchos profetas, se han levantado muchos ídolos, muchas imágenes, muchos santos, pero ninguno puede llegar al Padre por cuanto están fuera de Cristo, solo a través de Cristo. Pero no solamente a los profetas, sino que también se ungieron a los sacerdotes, aquellos que oficiaban el sacrificio. Amén. Pero Jesús es algo más que simplemente un sacrificio. No es solamente un simple sacerdote. Él es el verdadero sacerdote y además es el único sacrificio válido para Dios. ¿Por qué válido? Como decíamos antes, porque es el único que no tiene pecado, que no tiene mancha, que es puro, que es limpio. No se admitía ningún sacrificio en el templo de ningún animal que estuviera corrompido, sucio, deteriorado, o que tuviese un defecto, tuviese una tara. No valían. Por eso entraban en el templo y cuando iban a entrar en los atrios tenían que cambiarlo, tenían que cambiar las monedas, tenían que cambiar los animales porque no eran puros. ¿Recordáis ese mensaje donde Jesús se liaba a patadas con las mesas de los cambistas y todo eso? ¿Por qué? Porque tenía que ser puro. Ahora, ¿quién hay puro en el mundo? Nadie. Solamente Cristo. Romanos 8:2 que decía, Él es el espíritu de vida, porque cuando es sacrificado, pero Él es el que nos da la vida, el único que tiene la vida es Cristo, que nos limpia de todo pecado, que nos limpia y nos libra de toda condenación del pecado que el hombre no puede solucionar, porque el hombre no puede dejar de pecar. Amén. ¿Alguien cree que el hombre puede dejar de pecar? Si alguien lo cree, puede venir aquí adelante y hacemos una prueba que lo explicamos rápidamente. No. ¿No? Vale, me alegro. ¿Y cuál es la tercera fuerza o el tercer a quien ungían en aquella época, en la antigüedad? A los reyes. Profetas, sacerdotes, reyes. ¿Por qué? Porque el rey es el que tiene el máximo poder y el máxima autoridad. Amén. ¿Quién era el que tenía el máximo poder y la máxima autoridad? Era Satanás, era el diablo en ese momento. ¿Por qué? No podíamos dejar de pecar, como dice aquí, por cuando estábamos apartados de Dios. Esta es la consecuencia del pecado original. Es las tres consecuencias por las cuales el hombre sigue sufriendo al día de hoy. Amén. Ahora, 1 Juan 3:8, ¿qué nos dice?
que Él ha venido a deshacer las obras ¿de quién? De Satanás. Del diablo. Él ha venido a deshacer esta obra. Esta obra que vemos aquí es la que Cristo ha venido a deshacer. Hermano, no te dejes engañar por el diablo. Cristo no vino a pagarte la hipoteca de tu casa. Cristo no vino a sanarte del catarro que tienes. Dios puso inteligencia para levantar a los médicos. Cristo no vino para eso. Cristo no vino para solucionar tu problemita de la pierna que cogí hace un poquito, o mi esposa que le duele la espalda. ¿Dios puede hacerlo? Claro, y si a Dios le place, lo hará, claro, por supuesto que sí, pero no es la obra de Él. Muy bien. La obra es deshacer este estado que el diablo tiene sobre el ser humano. Él no es el médico de cabecera, Él no es tampoco un seguro de vida. Que oramos, Padre, que no se muera el Padre que mira esto, Padre. No es un seguro que cuando tú tienes un accidente de coche llamas al seguro y te lo llevan al taller. Jesús no está esperando el telefonazo, sino que Él tiene un plan y tiene un propósito. Amén. Amén. Entonces Él ha venido a deshacer estas obras que el diablo vino y nos tiene atados al día de hoy. Entonces, como hablamos y decimos, Él me ha adelantado, no importa, Él nos ha dado nuevamente ese propósito, nos ha dado ese pacto eterno que es el de Mateo 16. ¿Por qué? Porque hemos hablado de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Cristo? El ungido. Pero ¿con quién lo identificamos? ¿Qué persona es? Dios. Jesús. Jesús es el único que cumple con las tres funciones. Jesús es el que se levanta como camino, Jesús es el que nos da el espíritu de vida y Jesús es el que vino a deshacer la obra del diablo. ¿Por qué? Porque es más poderoso que el diablo. Tiene más poder que el diablo. ¿Quién? Jesús. Entonces vemos Mateo 16 que lo confirma. Siempre tenemos que tener el texto bíblico. Amén. Probablemente el texto bíblico más importante de la Biblia, Mateo 16. Jesús, tú eres el Cristo. Amén. No hay otra realidad. Jesús, tú eres el Cristo. Decíamos, Dios es un Dios de pacto, nos dio el pacto del árbol, nos dio el pacto de la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. El Cristo que es Jesús. Amén. Ahora, esto es lo que el Señor ha cumplido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que falta por cumplir? La segunda venida. Todavía no ha venido, no está la segunda venida. No vamos a entrar en especulaciones de cuándo es la segunda venida. No me interesa, ya lo digo de antemano, no me preocupa, no me interesa, no es algo que esté en mi pensamiento. ¿Cuándo va a venir? Cuando quiera. Cuando le dé la gana, porque para eso es Dios, ¿no? Vendrá cuando quiera. Ahora, no es importante cuando venga, sino qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando Él venga. Exactamente. O vamos a hacer como Constantino. ¿Os acordáis de Constantino, el que admitió el cristianismo en el Imperio Romano en el 313? ¿Constantino qué hizo? Voy a establecer el cristianismo como religión oficial del Estado. Y voy a ordenar que todos se bauticen al cristianismo, menos yo. Dije, yo voy a vivir un poco mi vida y después ya cuando me vaya a morir, pues ya si eso, me bautizo. Pero ¿qué es lo que hacía más o menos? Vivir su vida, como diciendo, bueno, como tengo tiempo, luego me bautizo, ya está. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? Vamos a prepararlo. Ahora, ese vamos a prepararlo, me encanta que me hayas hecho esa pregunta. ¿Cómo vamos a prepararnos? Viviendo como Él vivió. No cometer pecado. ¿Perdón? No cometer pecado. Intentarlo. Bueno. Con champán. ¿Perdón? Con champán. Con champán. Cuando llegue el momento, hermana, pero mientras, como si tenemos que estar con champán hasta que Él venga, vamos a coger una cocorza de mucho cuidado. Hacer su voluntad. Cuidado. Andar como Él. Como Él anda. ¿Cómo Él anduvo? Como Él anduvo, sí. ¿Y cómo Él anduvo? En santidad. No, vamos. Yo sé que soy muy espirituales todos. Sé que soy muy espirituales todos. Soy muy espiritual. Pero vamos a poner los pies en la tierra. Gloria, por favor, repite. Haciendo la voluntad del Padre.
¿Qué es lo que Jesús hacía? La voluntad del Padre. Ah, ya estamos dándonos un poquito de la razón. Jesús no dijo nunca eso de ser santo. ¿Por qué? Ya sabía que no lo éramos, ni lo íbamos a conseguir. O si lo vamos a conseguir nosotros aquí en la tierra. No, somos santificados, por lo tanto, como buenos. ¿Verdad que no? Porque por mucho que lo intentemos, no. Pero sí hacer la voluntad del Padre. Y Jesús dijo, yo he sido enviado, y como yo he sido enviado, así os envío a vosotros. ¿Qué es lo que nos dijo? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Marcos 16:15. ¿No dijo eso Jesús? Está hablando de los últimos versículos de los evangelistas, es decir, lo que está hablando más o menos es su testamento. Está hablando sus últimas palabras. ¿Qué es lo que Jesús dice en para que esa segunda venida acontezca? Mateo 28, del 18 al 20, que dice, id y haced discípulos. Hermanos, no seas bueno, haz discípulos. Porque si tú haces discípulos vas a ser bueno, sí o sí. No te va a quedar más remedio. Pero id y hacer discípulos, ¿qué hacemos? ¿Cuántos discípulos tenemos cada uno? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo tengo X discípulos? ¿Cuántos? ¿Alguien por ahí me ha dicho un número? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos discípulos. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Hacer discípulos. Marcos 16:15, ¿qué nos dice? Predicar a todas las criaturas. A toda criatura, hombres, mujeres, niños, latinos, europeos, americanos, indios, africanos. ¿Amén? ¿Qué nos dice? Hechos 1:8. A ver, nos quedamos en la primera parte. Y recibiréis poder. Ya está, recibiréis poder y ya hacemos la fiesta del champán, como dice la hermana. Nos ponemos todos aquí a hablar en lengua como locos, nos subimos por las paredes, en el espíritu y toda otra cosa. ¿Es para eso que Dios nos dio el poder? No. ¿Para qué dice que nos dio el poder? Para ser testigos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Que seas testigo de la obra de Cristo, que seas testigo de la palabra de Cristo, que seáis testigos de que la palabra de Dios se cumple en vuestras vidas. ¿De qué vais a ser testigos? ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien ha visto a Dios con sus ojos? No. Entonces, ¿de qué? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis escuchado? ¿Literalmente lo habéis escuchado con vuestros oídos? No. Ni lo habéis visto ni lo habéis oído. Entonces, ¿testigos de qué? Un testigo que no ve ni oye, ¿de qué es testigo? ¿Por qué no sabéis que se han cambiado los testigos de Jehová? Se han cambiado el nombre. Testigos ahora cristianos. ¿Ah, sí? No sé. Por lo menos en Madrid sí lo cambiaron. Aquí me imagino que también. Entonces, no es testigo de la palabra que Dios está cumpliendo. ¿Testigo de qué? De que la obra de Cristo en mi vida es real y vida. Amén. ¿De qué soy testigo? De que de verdad ya no somos hijos del diablo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que debo de ser conscientes de que Dios quiere utilizarte. ¿Amén? Amén. El pacto que Dios nos está dando hoy es la iglesia. Cristo obra a través de quién? De la iglesia. ¿A través de quién? De cada uno de nosotros. ¿Cómo? Haciendo la palabra, Mateo, Marcos, Hechos. No me preguntéis, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Entra en ese plan. Entra en la misión que Dios te ha dado. Entra en el llamado y en la comisión que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Por qué estás aquí? Si vienes de países lejanos, ¿por qué Dios te ha traído aquí? Porque Dios tiene un llamado para ti, tiene una misión para ti. ¿Amén? ¿Una misión dónde? Dentro de esa palabra, no hay otra. Dios no te ha traído aquí simplemente para que seas una buena migrante y consigas dinero, recursos, mandes a tu país, que tú puedas favorecer a tu familia allí, que está bien, pero Dios no te ha traído para eso. Eso es lo que Dios te provee para que tú tengas tu modo de sostenerte mientras que tú haces el propósito de Dios. Amén. Tú eres llamado o llamada para el propósito de Dios y te trae al lugar que Él cree conveniente para que tú seas útil dentro del llamado y de la misión que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué estáis aquí si no? ¿Por qué elegisteis España? ¿Por qué pensáis que estáis en Santander?
¿Por qué dentro de Santander y de España estáis aquí en esta iglesia con todas las que hay alrededor? Porque Dios tiene un plan y un propósito dentro de la iglesia y dentro de esta palabra. Por eso decía, ¿qué tengo que ser consciente? De que esto es parte de lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Es parte de lo que tú tienes que saber en el día de hoy. Que Dios quiere usarte. Que Dios quiere que de verdad utilizarte dentro del Evangelio, dentro de la evangelización, dentro de su propósito y de su plan. No estás aquí para simplemente vivir mejor o peor. Eso no tiene nada que ver, no es importante. ¿Qué más da lo que tengamos? ¿Qué más da si tienes más, tienes menos? Si nos vamos a morir igual. Que lo que tenemos aquí, como decíamos la semana pasada, ¿qué es? Es algo material que se va a quedar aquí, es algo físico que no trasciende. Tenemos que mirar y buscar lo que trasciende la eternidad. Amén. Yo recuerdo a mi hijo, que es ahora el pastor en la iglesia de Madrid. Yo le decía cuando era más pequeño, le preguntaba, oye papá, que en el colegio me han preguntado de cuál es el trabajo que tiene, cuál es tu trabajo. Preguntan a todos los niños, ¿no? ¿De qué trabaja? Y yo le decía, yo soy pastor, y tienes que decirle tal. Dice, pero hay otras profesiones más importantes. Digo, ¿como cuál? Dice, hombre, cirujano. Hombre, es importante, ¿no? Claro. El cirujano es importante. Alguien que te puede operar del corazón, hacer un cambio de corazón, eso parece ciencia ficción, ¿no? En cambio ya es normal. Pero mi hijo veía eso y decía, no, es importante porque pues, está luchando, ¿no? Y por la sanidad, por la salud, y porque le puede hacer una operación, le puede salvar la vida. Yo le digo, pues es verdad, es importante. Pero tú fíjate, le decía, pero un médico solamente puede salvar la vida física, pero habrá un momento que esa persona va a morir. Será del corazón o de viejo, pues va a morir igual. Pero nosotros trabajamos con el alma. Y el alma es eterna. Amén. El cuerpo se queda en la tierra. Puede salvar unos años más, pero nosotros trabajamos con la eternidad. Eso es. Estamos aquí, hermanos, no por lo que perece, sino por lo que es eterno. ¿Qué es eterno? El alma. Lo importante es lo que no se ve. Lo que se ve, bueno, lo importante es lo que no se ve. ¿Vemos el aire? ¿No? ¿Y si no hubiera aire? ¿Qué pasaría? ¿No moriríamos? ¿Amén? ¿El amor es importante? Sí. ¿Y lo vemos? No. Es decir, las cosas importantes, el intelecto, el pensamiento, no se ven. Lo que se ve es lo que va a quedar mal. Ahora, hermano, yo me conformo con que en el día de hoy nos quedemos con esta palabra. Ser conscientes de que Dios quiere utilizarme. Consciente de que quiere utilizarme, ¿cómo? Hermano, viviendo llenos del Espíritu Santo. Que todos los días cuando te levantes por la mañana, Señor, hazme lleno del Espíritu Santo. Teniendo cada vez más raíz, no en conocimiento, sino en la raíz del Evangelio. Que tengamos más raíz en el Evangelio, que podamos penetrar más en la palabra, que la palabra pueda penetrar en nuestras vidas, siendo Jesucristo el centro de mi vida. Hermano, ¿cuál es o qué es el centro de nuestra vida en el día de hoy? ¿De verdad es Cristo el centro de nuestra vida? ¿Es de verdad quien monopoliza nuestra vida y gobierna nuestras actividades? ¿De verdad es Cristo lo más importante en la cual nosotros invertimos nuestra economía? ¿Es en Cristo y en el Evangelio donde nosotros invertimos la economía? ¿Somos aquellos nosotros de verdad los que estamos centrados en el Evangelio, que vamos a un banco y pedimos un préstamo para el Evangelio? ¿Cuándo ha sido el último préstamo que has pedido y para qué ha sido? ¿Para una casa, una hipoteca, para un negocio, para un coche, para un móvil quizás? Que algunos piden para un móvil, para un iPhone 18, 17, lo que vayan ahora. ¿Pedimos economía para el reino de Dios o pedimos para las cosas físicas? ¿Quién gobierna nuestra vida entonces? ¿Es Cristo de verdad? ¿Estamos que de verdad Cristo es el centro de nuestra vida? ¿Le estamos dando todo a Cristo de verdad o está todo dispuesto alrededor de Cristo para que Cristo sea de verdad el Señor? Son preguntas de reflexión personal, no de respuestas aquí. Pero, de verdad, Dios quiere usar cómo, saliendo de todo legalismo, misticismo, que podamos recibir sanidad de ese misticismo,
de ese legalismo en el cual hemos vivido, siendo conscientes de que necesitamos buenos hábitos, como orar, leer la palabra, hacer deporte, una buena alimentación. Buenos hábitos. ¿Para qué? Para que tengamos salud. Pero no para que estemos bien y irnos de fiesta, sino buenos hábitos, tengamos salud. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con el propósito y la evangelización que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Pues oremos. Padre, que Dios nos bendiga. Padre, bendícenos en el nombre de Jesucristo, que tu bendición esté. Que esta palabra, Señor, última, Señor, esta reflexiones últimas que hemos dejado aquí, Padre, que puedan estar grabadas en nuestro corazón, que podamos experimentarlas. Pero, Padre, en primer lugar, que podamos tener un minuto reflexionando sobre estas palabras. Que podamos tener un minuto donde podamos ver que esta palabra, Señor, con cuántas de ellas nos sentimos nosotros identificados, cuántas cosas son las que a nosotros, Padre, nos hacen falta, cuáles son estas cosas de las que tenemos aquí que todavía, Padre, no se cumplen, que todavía no estás en el centro de nuestra vida, que estás en un ladito, pero no en el centro. Padre, que hay otras cosas alrededor de nuestras vidas, Padre, que tiran de nosotros. Y que esas puertas son las puertas por las cuales el diablo entra a molestarnos, a perturbarnos, a angustiarnos, incluso a veces a movernos, incluso a derrotarnos y a tirarnos al suelo. Padre, cuando todo lo tenemos en Cristo Jesús. Así que, Padre, que tú obres en cada una de nuestras vidas, que tú sigas tocando nuestros corazones, nuestra alma y nuestro espíritu, Padre. No nos dejes descansar, no nos dejes parar, no nos dejes estar tranquilos hasta que tu palabra en nosotros se cumpla, hasta que esa palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Padre, no dejes de obrar en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es Dios vivo. Amén. Amén. Tenemos un momentito donde podemos saludar, descansar, podemos tomar un café si os apetece. Y a menos 5, por favor.